Damas y caballeros, tengan ustedes buenas noches. Les damos las gracias por permitirnos entrar en la intimidad de su hogar una semana más para poder compartir los temas de la salud, temas que a todos nos interesan. Antes de entrar en materia de lo que vamos a hablar hoy, quiero recordarles que usted puede vernos en el Facebook, en la página Salud Integral-TV, Medio TV. Ahí estamos publicando todos los videos de las presentaciones que hacemos aquí con los colegas que nos visitan muy amablemente. También puede visitar la página www.clinicadesaludintegral.org y ahí encontrar más información acerca de lo que es la salud integral. Y les recuerdo que tenemos teléfonos a los cuales usted puede mandar sus mensajes. Estos van a aparecer en la pantalla. Si usted tiene un mensaje, quiere hacer una consulta, al 3270-6980 pueden mandarnos sus mensajes, al 2773-5418 si quiere hacer alguna pregunta o comentario al aire, y también puede hacerlo a través del Facebook, ya que estamos conectados y podemos recibir sus comentarios a través de la página Salud Integral-Medio TV. En esta oportunidad tenemos un tema que es de moda, es de actualidad, porque hace unos años realizamos un estudio en la ciudad de Ciguatepeque acerca de una patología que es el dolor lumbar, el dolor de rabadilla, como normalmente le conoce la gente, la lumbalgia, como le damos el diagnóstico los médicos. Y vimos que Ciguatepeque es una ciudad que tiene una incidencia alta de esta patología. Que en sí no es una patología, sino que es la manifestación de una serie de condiciones. Y vimos que Ciguatepeque, quizás por el rubro económico que tiene, donde hay mucha gente que siembra muchas hortalizas, donde hay granjas avícolas y galponeros, varias actividades ocupacionales que llevan a desarrollar esta entidad que es la lumbalgia. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? ¿Cuáles son los tratamientos más frecuentes? ¿Cuál es el mejor abordaje que debemos hacer para el dolor de rabadilla, como le conocen normalmente a las personas de la calle? Hemos invitado en esta noche al doctor Silvio González. Él es ortopeda de esta ciudad y maneja este tema porque es parte de su especialidad. E incluso la lumbalgia creo que está catalogada como una enfermedad ocupacional. Aquí dice, doctor González, buenas noches. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Hablemos de lumbalgia. Bueno, lumbalgia simplemente es un término que nos describe un síntoma. Lumbalgia significa dolor de espalda. Ahora, el dolor de espalda, como cualquier dolor en el cuerpo, tiene muchas causas. Y hay que dividir, en primer lugar, los pacientes por orden de edad. Y los pacientes que son traumáticos y los pacientes que son no traumáticos. ¿Qué significa? Los pacientes que se han golpeado y los pacientes que no se han golpeado. O sea, esa es la primera parte del abordaje, la primera parte de una pregunta que se le hace a un paciente. Doctor, me duele la espalda. ¿Se ha golpeado o no se ha golpeado? Es la primera pregunta. Luego, lo primero que intuye uno es la edad. No, es diferente un dolor de espalda en un paciente joven, lo lleva a pensar a ciertas patologías, y es diferente el dolor de espalda en un paciente mayor, que lo lleva a pensar también en otro sinnúmero de patologías. Pero en sí, el término lumbalgia, mucha gente cree que el término lumbalgia es un diagnóstico, es un síntoma, es un síntoma de un montón de enfermedades, porque lumbalgia solo significa dolor de espalda, y significa dolor de espalda en la parte baja de la espalda. Nosotros tenemos la columna vertebral dividida en 3 grandes segmentos. En la parte cervical, que es la parte del cuello, la parte dorsal, que es la parte del pecho, y la parte lumbar, que es lo que la gente le llama la cintura, hasta donde la gente la conoce como la colita. La colita. Después de la columna lumbar, que son los segmentos que están sueltos, o sea, sueltos significa que no están fusionados, sigue un hueso que se llama sacro, que tiene forma, yo le digo como alas como una mariposa, porque tiene una forma más o menos así, esta forma, y termina en un conito pequeño que se llama coxis, que es un hueso fusionado. Todo eso forma la columna vertebral y forma nuestra espalda.
La gente dice las espaldas, no son las espaldas, simplemente porque la columna vertebral se divide en cervical, dorsal y lumbar. Lo que vamos a hablar ahora es de la lumbalgia, que es el dolor de espalda en la parte baja de la espalda. Ahora, ya dijimos que las causas traumáticas son obvias, no vamos a adentrarnos tanto a ellas porque son golpes que producen fracturas, que producen lesiones en los discos. Vamos a hacer un poquito de anatomía para que entienda la gente. Cada hueso de la columna se llama vértebra. Y en medio de cada uno de los huesos existe un colchoncito de tejido que es fibrocartilaginoso que se llama disco. El disco está conformado por un anillo, por un núcleo en el centro que se llama núcleo pulposo y alrededor está formado por un anillo que se llama fibroso. Entonces eso nos sirve a nosotros como un amortiguador. Es nuestro amortiguador en la columna para que nosotros podamos hacer los movimientos hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y girar. Eso es lo que nos permite a nosotros poder tener todo ese movimiento en nuestro tronco. Ahora, en las patologías traumáticas se pueden dañar muchas de las estructuras que forman la columna. Y la mayor parte de las lesiones traumáticas terminan en fracturas de la columna, que no todas fracturas de columna se opera. La gente tiene la idea de que si me fracturé la columna hay que operarlo y es una lesión gravísima. Se clasifican en fracturas estables y no estables, inestables, perdón. Y las fracturas inestables hay que operarlas. Las fracturas estables normalmente se manejan con algo que nosotros le llamamos corset, que son yesos que son desde arriba hasta la parte de abajo. Y lesiones en los discos, que hay múltiples combinaciones que no nos vamos a meter porque nos llevaríamos todo el tema. Ahora vamos a hablar de las causas no traumáticas. Y dentro de estas hay que dividirlas también en grupos de edades. No es lo mismo encontrar un paciente joven con dolor de espalda que un paciente adulto con dolor de espalda, ya adulto mayor. La mayoría de los adultos mayores tienen asociados un montón de enfermedades, tienen lesiones ya de artritis que son propias de la edad. Ahorita la mayor causa de consulta médica por dolor en el mundo es la artrosis o la osteoartritis. Y es una enfermedad que afecta todas las articulaciones del cuerpo. Afecta la rodilla, afectan las caderas, afectan las manos, afectan los hombros, los codos, la columna vertebral. Dentro de todas las articulaciones del cuerpo también son afectadas por esta enfermedad. Entonces, obviamente, si es la mayor causa de dolor, de consulta médica por dolor en el mundo, va a ser una de las grandes causas de lumbalgia también. Hay diferentes formas de catalogarlas, hay espondiloartrosis, hay artrosis propias de la columna y diferentes combinaciones de enfermedades donde nos producen dolor. Dentro de las grandes causas están las artritis y todas las artritis. Artritis reumatoidea, artritis, es rara la artritis gotosa, pero puede haber artritis infecciosas. Pero en el grupo de adulto mayor, esa es la causa predominante, las artrosis. Una cosa importante, si nosotros tomamos el término lumbalgia como un síntoma global, el 90% de las lumbalgias no les encuentra una lesión orgánica a uno. ¿Quién en su vida puede decir, yo nunca he padecido dolor de espalda? Que yo creo que no habrá un ser humano en la tierra que pueda decir, a mí nunca me ha dolido la espalda. Le puede doler después de un viaje, después de estar sentado mucho tiempo, etcétera, etcétera, sin que eso signifique que tenga alguna enfermedad. Por eso es que se dice que el 90% de las lumbalgias no tienen una causa anatómica o comprobable patológicamente el que explique de por qué le duele la espalda. Ahora, hay pacientes con lumbalgias persistentes que se les investiga con todo lo que se le puede investigar a un paciente con lumbalgia y nunca se encuentra la causa. Y nosotros a esas las llamamos idiopáticas, porque al no encontrar la causa, todo en medicina cae bajo el término idiopático. Idiopático causa suena, desconocida. Causa desconocida, suena así como bien hermoso el término, así como medio misterioso, pero la verdad es que significa que, lo siento, no le encontramos la causa y como no le hayamos que decir, entonces es idiopático. Sí. Entonces, ahora, las enfermedades de la columna también se clasifican también de acuerdo a la estructura anatómica que se daña. Nosotros tenemos unas puntitas donde van engarzadas cada uno de los huesos. Esas puntitas se llaman pararticular. Y muchas de las enfermedades de las pararticular hacen que las vértebras, en las
lesiones de la espalda articular pueden ser congénitas, que nacieron pequeñitas, la vértebra se desliza hacia adelante y eso se conoce como espondilolistesis. Las espondilolistesis son una de las causas misceláneas de dolor, pero producen mucho dolor y muchas veces producen mucha incapacidad en el paciente. Y muchas veces son frustrantes para tratarlas. Se dividen en grados, grado 1 hasta grado 4, y conforme se va desplazando la vértebra sobre la otra. Imagínense ustedes que el grado 1 es menos del 25% de desplazamiento, grado 2 menos del 50%, grado 3 menos del 75% y grado 4 más del 75%. Y acuérdense que la función principal de la columna vertebral es proteger un cordoncito que se llama médula espinal. Y eso es vital para hacer todo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Nuestra orden de mover un dedo, un músculo, viene del cerebro. El cerebro lo pasa a través de las vías, pasa por la columna y la columna le envía los impulsos a cosas tan sencillas como mover los labios, como mover un dedo, y todo eso lo hace a través de la médula espinal. Todos esos movimientos que nosotros muchas veces creemos que no le mandamos señales al cerebro porque estamos tan acostumbrados a hacerlo, todos nuestros gestos de las manos, nuestros gestos, nuestra postura, todo eso está controlado a través de la médula espinal. Por eso es tan importante la función de la columna, de los huesos de la columna vertebral, porque la función primordial es proteger la médula espinal. Si no tuviéramos ese esqueleto óseo, la médula espinal sería muy propensa a lesiones. Y es por eso cuando hay fracturas y ustedes oyen que dice quedó paralítico, significa que la médula espinal en algún punto se cortó. Y esa información es como que ustedes tuvieran el cable eléctrico de su casa que se lo corten. Al cortar el cable eléctrico, la información no sigue fluyendo. Y al dejar de fluir la información, usted deja de mover sus extremidades, deja de poder mandar órdenes en qué momento orinar, en qué momento poder ir al baño a defecar, y se convierten en lesiones que incapacitan de por vida. Todavía en la medicina no se ha podido descubrir la forma de reparar la médula espinal. Por eso es que las lesiones de la médula espinal son lesiones para toda la vida y son lesiones que al final de cuentas matan, porque el paciente no se mueve, empieza a hacer lesiones de la piel, empiezan a haber infecciones, empiezan a haber complicaciones, el paciente no puede orinar, empieza a usar sondas, muchas veces se mueren de infecciones urinarias, mueren con escaras. El que haya conocido a alguien, una persona que le haya pasado eso, se va a dar cuenta de que mueren de esa forma. Incluso está el caso famoso de Christopher Reeve, el que hacía de Superman, sí, que tuvo una lesión en la columna cervical y él vivió con una tetraplejía, se llama, paralítico del cuello hacia abajo, toda su vida. Este hombre solo podía mover la cabeza y la cara, realmente. Entonces son lesiones que todavía son catastróficas porque no hemos encontrado la forma de poderlas reparar. Ahora, nos volvimos a meter a las traumáticas. Vamos a hablar un poquito de las causas, así en grosso modo. En el grupo joven, la mayoría de causas son desviaciones de la columna vertebral que se llaman escoliosis, hiperlordosis. Escoliosis significa que la columna, si uno la mira de frente, si nosotros miramos nuestra columna de frente, nos miramos totalmente rectos. Miramos una columna recta. En el caso que se desvíe o haga una curva hacia la derecha o hacia la izquierda, eso se conoce como escoliosis. Y dependiendo del grado de escoliosis, así se tratan. Es una enfermedad de gente joven porque mientras está creciendo la columna, existe la posibilidad de que la columna se siga desviando. Cuando el paciente deja de crecer, la columna ya no se va a desviar más. Simplemente donde quedó la curva ahí va a quedar. Ahora, depende hasta dónde dejó llegar la curva la gente sin tratarse. Desgraciadamente, los tratamientos de las escoliosis son tratamientos complejos. Acuérdense que como la función principal de la columna es mantener la integridad de la médula espinal, lo que se hace para corregir es hacer rotaciones de la columna, ponerlas, estirarlas y ponerle barras, que generalmente se hace con barras de Harrington, se llaman esas. Y como uno va estirando la médula espinal, muchas veces en la cirugía puede lesionar la médula espinal. Entonces se hacen con algo que se llama potenciales evocados, que nos está mandando información de cómo está, de que la médula espinal siga íntegra, sin lesión. Y si uno no tiene eso, se convierte en algo muy difícil de tratar y en vez de tratar de hacer algo bien, termina uno haciendo algo mal. Entonces, las escoliosis generalmente hay que esperar a que vengan brigadas de otros países
donde traen todos los aparatos para poderlas operar, para poderse hacer. Hay algunas escoliosis, la mayoría de las escoliosis se pueden tratar con corset, con arneses que se ponen para poder estirar al paciente y evitar que se sigan desviando. Y esa es realmente una de las principales causas de dolor en la niñez, la escoliosis. Hay algunos problemas de distrofias musculares, de humorales son bien raros en la niñez, en la columna vertebral, no son imposibles, pero son bien raros. Y luego pasamos al adulto joven. El adulto joven, ustedes saben que es una persona que tiene mucha actividad, hace mucha fuerza y tiende mucho a lesionarse las estructuras ligamentarias y los discos de la columna. Ustedes muchas veces, pues alguna vez en su vida habrán oído a alguien que dijo, yo me agaché a recoger algo y en lo que me levanté, yo oí un tronido y me quedé trabado. Me trabé. Y me trabé. Y dice, y yo de ahí no me pude mover. Ya no me pude mover, yo sentí que algo se rompió dentro de mi columna. Existen varias posibilidades. Haberse roto el anillo fibroso que contiene el núcleo pulposo en el disco, haberse roto un ligamento, o haberse roto un ligamento, los ligamentos que van dentro sosteniendo la médula espinal, y que todo eso lleva a dolores que se convierten sin tratamiento, a dolores incapacitantes posteriormente. Esa es una de las cosas más frecuentes de consulta en ortopedia, ¿verdad? Que yo estaba haciendo alguna actividad, o fíjese que yo levanté un saco de algo, o levanté un balde con agua, y en lo que lo levanté, ¡prac!, sentí un tronido en mi columna y me quedé trabado. En los muchachos que van al gimnasio y levantan pesas. Si ustedes se han fijado en una cosa, ¿cómo hacen los deportistas olímpicos para levantar una pesa? Ellos hacen una cuclilla, se bajan hasta el suelo, levantan la pesa, se levantan ellos luego con la pesa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Desde el suelo levantarnos con todo el peso, y eso no debe hacerse así, nunca debe hacerse así. Precisamente por eso en el deporte olímpico, ustedes se miran que él se agacha hasta el suelo, sube la pesa y luego se levanta él, porque el hacer esto de un solo, entonces es lo que lesiona la médula, la columna vertebral. Nuestra columna no está diseñada para eso. Inclusive, si nosotros se nos cae un papel, por decirles algo, lo primero que hacemos nosotros es doblarnos hacia adelante y recogerlo. Eso es lo que hacemos. Cuando lo que debemos de hacer es una cuclilla, sentarnos, hacernos como que estamos haciendo una sentadilla y recoger lo que se nos cayó. Pero esa es una actitud aprendida, esa es una actitud que nosotros la vemos y la continuamos repitiendo. Y cuesta educar al paciente, aún el paciente con lumbalgia, con dolor, con discopatía, que uno le explica y le dice todo lo que tiene que hacer, lo sigue haciendo, se sigue agachando de la misma forma. Entonces es una cuestión adquirida y que todos los hábitos adquiridos son difíciles de quitárselos. Entonces, esa es una de las grandes causas de lesiones en la columna. Hay causas infecciosas en nuestro...